Bienvenidas, bienvenidos a Literalia, Tránsitos sin red. Hoy vamos a acercarnos casi de puntillas a una de las figuras más brillantes del siglo XX conocida, especialmente por su intensidad. Destaca por la exploración poética de temas como la identidad, el silencio, la angustia, aunque también la rebeldía. Hablamos de Alejandra Pizarnik y su proeza es que la sigan leyendo. Alejandra nace el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes judíos provenientes de Europa del Este. Su infancia está marcada por un entorno familiar complejo y por grandes sentimientos de inseguridad. Sus padres son Elías y Regla, que podría traducirse como Rosa. La pareja llega a Buenos Aires procedentes de Rovno, una localidad ruso-polaca, y deciden instalarse en Avellaneda. Su nombre de nacimiento es Flora Pizarnik, aunque con el tiempo cambiará su nombre por el de Alejandra. Sus amigas le llaman cariñosamente Buma. La relación de Alejandra con su madre es compleja y tensa. Siente que es una persona crítica y exigente que no conecta con su sensibilidad. Una falta de conexión que genera en Alejandra una sensación de rechazo, soledad e incomprensión, factores que influyen profundamente en su personalidad y que incidirán en su obra poética. Pizarnik desarrolla una tartamudez que, unida a su timidez, dificulta sus relaciones con el entorno más próximo. Esto se suma a que su hermana mayor está muy bien considerada dentro del núcleo familiar, en contraposición a la imagen que, según cree, tienen de sí misma el resto de sus figuras de referencia. Alejandra percibe a su madre como una mujer que valora la apariencia, la normalidad y el éxito convencional, características que encarna su hermana y de las que ella siente que carece, lo que contribuye a acrecentar su carácter introspectivo. Es curioso cómo a veces podemos tener una imagen distorsionada sobre nosotras mismas y cómo esa autoimagen puede afectar a nuestra vida. En el caso de Alejandra, ese concepto negativo es una rémora que arrastra a lo largo de los años. Se siente y se sentirá juzgada por su aspecto. Esta sensación de incomprensión en el núcleo familiar se extiende como una mancha de aceite tanto a su vida como a su obra e influye, asimismo, en su concepción acerca de la maternidad y la familia. En sus diarios, Pizarnik expresa en varias ocasiones el deseo de afirmarse como individuo y artista, por lo que en su poesía manifiesta un deseo de amor y aceptación mezclado con una profunda sensación de desamparo. En cuanto a sus estudios, Alejandra recibe una formación holística. Sus padres quieren ofrecer a las hermanas Pizarnik una formación humanística, por lo que las inscriben en una escuela de Avellaneda, pero al mismo tiempo acuden a la Salman Rezion School, centro formativo hebreo en donde aprenden a leer y a escribir en yiddish. Tiempo después, cuando pasa a la escuela secundaria, ya se adivina en Pizarnik una cierta rebeldía, o más bien un intento de autoafirmación, si atendemos a su estilo bohemio, su atracción por Sartre y el existencialismo, a los que descubre tempranamente el tabaco y un aspecto personal desaliñado. Lamentablemente, también crece exponencialmente el complejo por su físico. Se ve a sí misma con sobrepeso, algo que intenta contrarrestar y controlar con la ingestión y el abuso de barbitúricos. Respecto al periodo universitario, es reseñable su vaivén entre diferentes grados, todos ellos vocacionales. Se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras, pero posteriormente navega hacia la Escuela de Periodismo, atraída por una cátedra de literatura moderna que imparte Jacobo Bejarlía. Será precisamente Bejarlía el que le abre de par en par el mundo literario de autores como Joyce, Breton, Proust, Claudel y Kierkegaard, una mirada a partir de la cual inicia su atracción por los surrealistas.
Como dato, señalar el hecho de que, como nuestras anteriores protagonistas, Sylvia Plath y Anaïs Nin, el diario será un compañero fiel a lo largo del trayecto vital de Pizarnik, páginas a través de las que explora, se zambulle emocionalmente y experimenta con el lenguaje. Durante la década de 1950, mientras estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, realiza una aproximación a los círculos literarios y empieza a publicar sus primeros poemas en algunas revistas. Será en 1955, a los 19 años, cuando publica su primer libro, que lleva por título La tierra más ajena. Con él empieza a trazar su estilo, introspectivo, simbólico, su particular inmersión en su mundo interior. Pizarnik también posee un alma nómada llena de curiosidad, por lo que en 1960 se traslada a París, atraída por la filosofía y la literatura francesas. Comienza una etapa muy interesante para la autora, tanto a nivel personal como creativo. Es un periodo fundamental en su desarrollo personal y literario. Durante estos años vive una intensa experiencia intelectual y establece relaciones con artistas que enriquecen su visión creativa. En la ciudad francesa, Pizarnik trabaja para la editorial Gallimard y colabora en diferentes publicaciones literarias, algo que le permite mantenerse económicamente y seguir al mismo tiempo vinculada a las corrientes filosóficas de la época, que le dan visibilidad en los círculos literarios. Los cursos que realiza en la Universidad de la Sorbona le ayudan a profundizar en el estudio de la historia de las religiones y la literatura francesa. París le ofrece un espacio de libertad creativa y personal, aunque también experimenta episodios de soledad, angustia y crisis existenciales, sentimientos que quedan recogidos en su obra. Es en esta ciudad donde Pizarnik conoce a dos personas con las que inicia una amistad muy especial. Una de ellas es Julio Cortázar y la otra Octavio Paz. Con Paz mantendrá una gran amistad basada en una admiración mutua y el apoyo literario. Paz, quien ya es una figura consagrada, queda impresionado por el talento de Pizarnik y ejerce una especie de mentoría, apoyando la publicación de algunos de sus textos. De hecho, en 1968, Pizarnik traduce el poema Árbol adentro, de Paz, lo que muestra la cercanía y la confianza que el poeta tiene depositada en ella. Aunque también compartieron encuentros, lo cierto es que hay una diferencia generacional, y con el tiempo Alejandra se distancia de Paz. Aún así, también lo hace de otros autores. La razón no será otra que su propia relación, ambivalente, con el reconocimiento y el éxito. Una entrada en su diario correspondiente al 18 de marzo de 1961 explica el callejón sin salida en el que se encuentra. Más miedo que antes. Antes mi rostro de niña me excusaba. Ahora de pronto me tratan como a una adulta. Ya no me excluyen por mi juventud, ya no soy tan joven. Mi rostro de niña ya no me protege. Voy a fiestas y me sirven la misma porción, el mismo gesto de indiferencia. Lo descubrí ayer. Dije chistes obscenos como siempre y dije varias cosas crueles, pero nadie sonrió con ternura, como solía ocurrir cuando asombraba a todos con mi rostro de niña precoz y procaz. Otra de las reconocidas relaciones que inicia en París es con una de las figuras literarias más superlativas. Hablamos de Julio Cortázar. Una relación cercana, marcada por una profunda amistad, admiración mutua y un vínculo intelectual muy significativo. Pizarnik admira la obra de Cortázar, su capacidad para jugar con el lenguaje y explorar dimensiones fantásticas. Por su parte, Cortázar valora la sensibilidad poética y la intensidad emocional de Alejandra, lo que se traduce en una comunicación constante y en una relación de afecto de la que se desprende en alguna ocasión la sincera preocupación del escritor por Pizarnik y su fragilidad emocional. A lo largo de los años se intercambian cartas llenas de complicidad en las que dialogan y debaten sobre literatura, ansiedades y preocupaciones existenciales.
Cortázar se convierte en confidente de dudas e inseguridades y en un apoyo emocional para Pizarnik. Asimismo, el escritor le ofrece una más amplia visibilidad en los ámbitos literarios, ya que se siente fascinado por la profundidad de Alejandra, capaz de explorar sus zonas más oscuras con un poder poético único. Lo cierto es que la poeta y autora es capaz de convertir sus obsesiones en una expresión literaria de calibre universal. Pero la aventura parisina finaliza y Alejandra debe regresar a Buenos Aires, un retorno que no resulta fácil. Volver a la rutina y a la vida familiar intensifica su sensación de aislamiento y agudiza sus problemas de salud mental. Su sensación de desarraigo se incrementa y se convierte en el filo de una navaja difícil de transitar. Sigue manteniendo continua correspondencia con Cortázar, al que confiesa sin ambigüedades sus más íntimas sensaciones. Para trasladar la preocupación que siente por ella el escritor argentino, rescatamos el fragmento de una carta. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. Los míos son harto banales. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así. No te quiero así, yo te quiero viva. Burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo esto, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta en falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida, y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale La Luz o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Por otro lado, para ofrecer unas pinceladas de su vida amorosa, en el libro Alejandra Pizarnik, biografía de un mito, de Cristina Piña y Patricia Venti, publicado por Lumen, y que se trata en realidad de una versión ampliada de la biografía que Piña publicó en 1991, las autoras hacen mención al intenso romance que Pizarnik tuvo con el poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, con el que incluso había pensado en casarse. Sin embargo, el romance terminó de manera trágica el 23 de junio de 1962, con un accidente aéreo que le costó la vida al poeta. Un hecho que la deja destrozada. Otra de las relaciones que se le atribuyen, pero nunca han sido confirmadas, es la que mantiene con la hermética y genial Silvina Ocampo, casada con el escritor Adolfo Bioy Casares, el chico aristócrata de ojos fríos e íntimo amigo de Jorge Luis Borges. Se desconoce si el afecto de Alejandra por Ocampo llegó en algún momento a consumarse. Lo que sí es cierta es la devoción que sentía Pizarnik por esta escritora, descendiente de una familia de 6 hijas y eclipsada, a su vez, y como también lo había sido ella, por su hermana mayor, Victoria Ocampo, fundadora de la famosa revista Sur, mecenas y amiga de Rabindranath Tagore, Lorenz de Arabia y Federico García Lorca. Alejandra, en una de sus cartas, le dice: Silvín, mi vida, le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese, poco, 5 o 6 veces, de mi parte, y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo. A él lo amo, pero es distinto, vos sabés, ¿no? Además lo admiro y es tan dulce y aristócrata y simple.
Pero no es vos. Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda, a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Sylvette, pronto te escribiré. Sylve, yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Así pues, una relación que queda entre las nieblas de los rumores, como hemos dicho, nunca aclarados. Ocampo seguiría junto a Bioy Casares hasta su muerte. Volviendo a Alejandra, y durante este periodo, la autora realiza varios ingresos en clínicas psiquiátricas donde recibe tratamiento. También experimenta una fuerte adicción a los barbitúricos, lo que no mejora en nada su estabilidad emocional. A pesar de sus demonios personales, esta es una etapa de gran productividad. Publica algunas de sus obras más importantes, como Los trabajos y las noches, un libro donde explora el dolor y la introspección con una voz poética algo más madura, o Extracción de la piedra de locura, en 1968, una de sus obras más complejas. Mezcla poesía y prosa con un tono más oscuro. El infierno musical se publica en 1971. Es su último libro publicado en vida y refleja un lenguaje más fragmentado y experimental. En esta etapa, Pizarnik también recibe reconocimientos importantes como la beca Guggenheim en 1969 y la beca Fulbright en 1971, aportaciones que le permiten seguir fortaleciendo su obra. Sin embargo, Pizarnik vive en un periodo de creciente inestabilidad. Se combinan la depresión, el consumo de medicamentos y una profunda crisis existencial que parece no cesar nunca. En estos últimos años entabla amistad con la poeta, traductora y profesora Anna Becue, que aunque más joven, tiene poco más de 20 años, queda profundamente marcada por su personalidad y poesía. Una amistad que se llena de conversaciones sobre literatura, la vida y la escritura. Becue ha contado en diferentes entrevistas que Alejandra era una persona intensa, apasionada y con un gran sentido del humor, a pesar de la imagen oscura con la que normalmente se la asocia. También ha mencionado que solía llamar a sus amigos a cualquier hora del día o la noche para leerles poemas o compartir pensamientos. Pizarnik pone un colofón a su existencia durante la madrugada del 25 de septiembre de 1972, aunque hay quien piensa que pudo ser accidental. Lo cierto es que una cantidad letal de barbitúricos acaba con su vida. Cristina Piña, en su biografía, describe lo sucedido en el apartamento de Montevideo 980. En ese entretiempo sin tiempo que transcurrió entre que una amiga la llevara, ya semida, al hospital pirovano y entregara su cuerpo para que se velara, tapada por la estrella de David como prescriben los ritos. Es entonces cuando los amigos desolados encontraron las muñecas maquilladas y, junto a sus últimos papeles de trabajo dispersos, un texto perturbador: no quiero ir nada más que hasta el fondo. El día 26 sus amigos velan a Pizarnik en la nueva sede de la Sociedad Argentina de Escritores y al día siguiente la entierran en el cementerio judío de La Tablada. Desconsolada, Becue escribe a Antonio Benedito el 29 de septiembre y le explica lo doloroso que le resulta hacerlo. La muerte de Alejandra la ha dejado vacía, cercada y herida. Se resiste a no verla cada día. Vuelvo a su casa, trato de encontrarla, sé que volveré a encontrarla. Sé cuánto la querías, por eso quiero decírtelo yo. Fui la que ha estado a su lado con más fervor en estos últimos meses. Murió en mis brazos. Estaba muy bella, como ella quería. La llevamos a su jardín un día de sol, con algo de viento y pájaros y mucho canto. También Cortázar queda muy afectado y en varias entrevistas reconoce que la poesía de Alejandra era una de las más auténticas y desgarradoras de la literatura contemporánea.
A la muerte de Alejandra le precede la publicación del libro El deseo de la palabra, una selección de poemas y textos críticos que en Barcelona edita Ognos. Transcurre la década de los 80 y Alejandra recibe una revisión cada vez más profunda con la reedición de textos y el diseño de antologías. Solo en 1982 surgen como pájaros de la imprenta Zona Prohibida, Veracruz, ediciones Papel de Envolver, poemas y textos de Sombra y Últimos Poemas, una edición de Olga Orozco y Ana Becciu. Aquel 25 de septiembre de 1972, Alejandra tenía 36 años y había transitado por una vida marcada por la lucha entre el deseo de crear y el lastre de su sufrimiento emocional. Sí, sentimiento también. A pesar de ello, su obra sigue siendo referencia fundamental en la poesía, reconocida por su intensidad, su profundidad existencial y su exploración del lenguaje. Tras la desaparición de Pizarnik, si es que una autora como ella puede desaparecer del todo, Becciu jugó un papel clave en la preservación y difusión de su obra. Se encargó de la edición de algunos de sus textos póstumos y ayudó a que su memoria continuara viva en el mundo literario. Su legado la posiciona como una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana del siglo XX. Hay que señalar, del mismo modo, que pese a las diferencias, hay voces que defienden que su madre estuvo presente en su vida hasta el final. Y ahora algunas citas y poemas de nuestra protagonista. Como esta: mi único país es mi memoria y no tiene himnos. O esta otra: he aprendido a no intentar retener lo que se va, pero no he aprendido a dejar ir sin que duela. Pero creo que mi soledad debería tener alas, no más dulces metamorfosis de una niña de seda, sonámbula ahora en la cornisa de niebla, su despertar de mano respirando, de flor que se abre al viento. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio que de recién llegada. Como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. Y hasta aquí, literautas, nuestro tránsito sin red de hoy. Hasta prontito y recordar, ser felices, o por lo menos vamos a intentarlo.